Adela Noriega fue testigo de algo que pocos se atreven a imaginar. La esposa del presidente de México irrumpió en una sala de hospital para golpear a la mujer que estaba pariendo el hijo de su marido. Esa historia permaneció sepultada durante 3 décadas. La actriz más deslumbrante de su generación, la soberana indiscutible de las telenovelas latinoamericanas, la consentida del hombre más influyente de la televisión mexicana, recibió bofetadas de la primera dama mientras traía al mundo a un bebé que lo cambiaría todo. Lo que le hicieron la borró del mapa para siempre. 17 años lleva escondida, sin conceder una sola entrevista, sin mostrarse en público, sin presencia en redes sociales, sin que nadie pueda explicar con certeza por qué la mujer que lo poseía todo optó por esfumarse como si jamás hubiera existido. Hoy reside en Weston, Florida. Su mansión, valuada en casi $6 millones, no está registrada a nombre de ninguna estrella de televisión. En los documentos figura otro nombre, Amalia Méndez. Nadie grita ese nombre, nadie lo busca. Y sin embargo, detrás de esas paredes habita una de las mujeres más célebres que México decidió olvidar. El silencio se convirtió en su único escudo. Pero esta no es únicamente la historia de una actriz que se marchó. Es la historia de los hombres que la utilizaron, que la protegieron y que finalmente la destruyeron. Es la historia del poder en México, de cómo opera, de quién termina pagando la factura. Y hoy, por primera vez, vas a conocer la verdad completa. Hoy vas a descubrir 4 cosas que casi nadie se atreve a contar. Primero, existe un audio de la esposa del presidente hablando sobre la infidelidad de su marido. Una grabación realizada en 2007 para la revista Quién, que jamás fue publicada. El periodista Alberto Tavira la filtró en 2021 y vas a escuchar exactamente lo que Cecilia Oxelli dijo aquella noche. Segundo, hay una confesión de la propia Adela en la que admite haber tenido algo con el mero petatero del gobierno mexicano. Sus palabras exactas, grabadas en 1993 por la periodista Lorena Corpus, una entrevista que existe y que te voy a mostrar palabra por palabra. Tercero, el libro que lo destapó todo, Escándalos, de Rafael Loret de Mola. Ahí está documentado lo que ocurrió aquella noche en el Hospital Inglés de la Ciudad de México. Los jaloneos entre las 2 mujeres, las bofetadas, los escoltas del presidente que casi se enfrentaron entre ellos y algo todavía más oscuro, lo que le sucedió a Cecilia después de esa noche. Y cuarto, la identidad del hijo secreto. Si te gusta este contenido, suscríbete para no perderte ninguna historia oculta. Según las investigaciones periodísticas, su nombre sería Carlos Rodrigo Salinas Noriega, un hombre de más de 30 años que habría vivido toda su vida bajo la identidad de sobrino, cargando un apellido que nunca pudo pronunciar en voz alta. Te avisaré cuando llegue cada una de estas revelaciones. Si te vas antes del final, te perderás la parte que más han intentado borrar de la historia de México. Pero antes de hablar del presidente, necesitas entender quién era realmente Adela Noriega. No la actriz, sino la mujer. Porque cuando el poder se acercó a ella, no llegó con violencia abierta. Llegó como promesa, como cuidado, como protección. Y para entender por qué cayó, tienes que entender qué estaba buscando. Adela Amalia Noriega Méndez nació el 24 de octubre de 1969 en la Ciudad de México. Su familia era humilde. Vivían en una colonia popular, muy lejos del glamour que después la definiría. Su padre trabajaba largas jornadas para sostener a 3 hijos. Su madre hacía lo que podía con lo poco que tenían, pero la tragedia llegó temprano. El padre de Adela murió cuando ella era apenas una adolescente. Un golpe que partió a la familia en 2. De pronto no había dinero, no había protección, no había futuro claro. Guarda ese detalle. Cuando esa figura desaparece tan pronto, no deja solo tristeza, deja un vacío, un hueco silencioso que con los años se transforma en necesidad. Necesidad de cuidado, de aprobación, de cercanía, de una presencia que devuelva la sensación de orden en medio del caos. La madre de Adela tuvo que sacar adelante a 3 hijos sola. Reina, la mayor, Adela, la de en medio, y Alejandro, el menor. 3 bocas que alimentar, 3 futuros que construir con las manos vacías.
Pero el dolor no terminó ahí. Nunca termina ahí. En 1995, cuando Adela ya era una estrella de televisión, cuando millones de personas la veían cada noche, cuando parecía que por fin había dejado atrás la pobreza, su madre murió de cáncer. Imagina ese momento. Tienes todo el dinero que nunca tuviste de niña. Tienes la fama que cualquier actriz envidiaría. Tienes contratos millonarios y portadas de revistas. Y no puedes salvar a tu madre. No puedes comprarle más tiempo. No puedes hacer nada más que verla partir. Adela quedó huérfana de ambos padres antes de cumplir 30 años. Y desde ese momento se convirtió en la figura materna de sus hermanos. La que pagaba las cuentas, la que tomaba las decisiones, la que cargaba con todo. Quizá tú también conoces esa sensación. Convertirte en madre sin haberlo elegido. Cargar con una familia entera sobre los hombros cuando apenas estás aprendiendo a cargar contigo misma. Sentir que no puedes fallar porque otros dependen de ti. Ese peso invisible marcó toda la vida de Adela. Cada decisión que tomó, cada hombre con el que estuvo, cada silencio que guardó. Los psicólogos tienen un término para personas con ese perfil: altamente empáticas, introspectivas, emocionalmente receptivas. Personas que no buscan dominar, buscan sentirse a salvo. Y cuando el poder se presenta no como amenaza, sino como protección, la línea se vuelve peligrosamente difusa. Eso explica todo lo que viene después. Pero lo que le pasó en sus primeros años hace que todo esto parezca un cuento de hadas. Tenía 12 años. Caminaba con su madre por un centro comercial de la Ciudad de México. Una niña delgada, de ojos enormes, que no sabía que su vida estaba a punto de transformarse para siempre. Un cazatalentos se acercó. Y aquí hay un detalle clave. Adela no buscaba la fama. No buscaba escapar. Fue vista. Desde el principio, su vida no avanzó por decisión propia, sino porque otros la señalaron como especial. Primero los cazatalentos, después los productores. Más tarde, hombres que ocupaban espacios donde nadie se atreve a preguntar demasiado. El cazatalentos le entregó una tarjeta. Le dijo que tenía potencial, que podía ser actriz, que con esa cara podía conquistar el mundo. La madre de Adela guardó esa tarjeta y meses después, cuando la situación económica empeoró, decidió probar suerte. Ese día nació la Adela Noriega que el mundo conocería, la que protagonizaría telenovelas que rompían récords de audiencia, la que haría llorar a millones de mujeres en toda América Latina, la que se convertiría en la reina de las telenovelas. Pero también nació algo más oscuro, algo que la perseguiría toda su vida. Porque Adela Noriega no llegó a la cima únicamente por talento. Llegó porque aprendió muy joven cómo funciona el poder y quién lo tiene. Y aquí es donde la historia da un giro que nadie esperaba. Lo que estoy a punto de contarte explica por qué Adela terminó en la cama del presidente de México. A mediados de los años 80, había un hombre en México al que todos temían. Se llamaba Emilio Azcárraga Milmo, pero nadie lo llamaba por su nombre. Lo llamaban el Tigre. Era el dueño absoluto de Televisa, el rey de la televisión mexicana, el hombre que decidía quién era famoso y quién no existía. Con una sola llamada telefónica podía lanzar una carrera al estrellato o destruirla sin dejar rastro. Televisa en esos años no era solo una empresa de entretenimiento, era una extensión informal del poder, un ecosistema donde política, fama y lealtad se confundían. Azcárraga lo decía sin pudor. La televisora servía al régimen y las estrellas no eran solo artistas, eran activos, imágenes útiles, piezas intercambiables dentro de una maquinaria que premiaba la obediencia y castigaba la exposición innecesaria. El Tigre tenía fama de coleccionar actrices como otros coleccionan relojes. Las más bellas, las más jóvenes, las más ambiciosas. Todas pasaban por su oficina en algún momento. Todas sabían que complacerlo era la diferencia entre el éxito y el olvido. Y un día Adela Noriega llamó su atención. Según la biografía no autorizada de Emilio Azcárraga Milmo, escrita por los periodistas Claudia Fernández y Andrew Paxman, Adela habría iniciado un romance con el Tigre cuando apenas comenzaba su carrera.
Las consecuencias fueron inmediatas y devastadoras para cualquier otra actriz que soñara con los mismos papeles. En 1985 era una actriz desconocida de 16 años. En 1988, la protagonista más cotizada de Televisa. 3 años de la nada al estrellato absoluto. De la noche a la mañana, Adela pasó de ser una actriz más a convertirse en la protagonista indiscutible de las mejores producciones de Televisa. Le dieron los papeles que todas querían, los horarios estelares, los presupuestos millonarios, los mejores galanes como coprotagonistas. Mientras otras actrices hacían fila durante años esperando una oportunidad, Adela saltaba todas las filas. Mientras otras rogaban por un papel secundario, Adela protagonizaba una telenovela tras otra. El mundo del espectáculo mexicano lo sabía, todos lo sabían, pero nadie decía nada en público porque hablar mal de la favorita del tigre era un suicidio profesional. Adela encajaba perfectamente en ese sistema. No era escandalosa, no buscaba portadas, no concedía entrevistas largas. Cuando el director decía corte, ella se retiraba. Mientras otras figuras de su generación construían personajes públicos ruidosos, Adela callaba entre toma y toma. Bajaba la mirada, hablaba poco. Aprendió pronto que en ese mundo la discreción no era una virtud, era una moneda. El silencio ya era su forma de sobrevivir. Le pusieron una corona invisible en la cabeza y la llamaron la reina de las telenovelas. Un título que nadie le disputaba, que nadie se atrevía a disputar. Pero esa corona tenía un precio, y Adela lo pagó en silencio durante años. Pero espera, porque lo que viene cambia todo. Mientras el tigre la protegía, mientras su carrera despegaba como un cohete, otro hombre la observaba desde lejos. Un hombre mucho más joven, un cantante que estaba conquistando el mundo con su voz y su rostro de ángel, Luis Miguel. En 1984, Luis Miguel tenía 14 años y ya era una de las estrellas más grandes de México. Su voz, sus ojos verdes, su carisma arrollador, lo habían convertido en el ídolo de millones de adolescentes. Adela tenía 15. Era una actriz en ascenso, con algunos papeles en televisión, pero todavía lejos de la fama que vendría después. Alguien tuvo la idea de juntarlos. Un video musical, una canción de amor, 2 adolescentes hermosos que harían suspirar a todo México. La canción se llamaba Palabra de Honor y, según cuentan las leyendas del espectáculo mexicano, fue escrita pensando en ella. Hay quienes aseguran que Luis Miguel pagó 80,000 pesos de su propio bolsillo para que Adela apareciera en ese video. 80,000 pesos era mucho dinero en 1984. Una fortuna para un adolescente. Piensa en eso un momento. Un chico de 14 años, tan obsesionado con una chica que paga una fortuna solo por tenerla cerca durante unos días de grabación. El romance floreció. Era inevitable. 2 adolescentes, guapos, famosos, talentosos, con el mundo entero rindiéndose a sus pies. Parecía un cuento de hadas mexicano, la princesa de las telenovelas y el príncipe de la canción romántica. La serie de Netflix confirmó años después lo que todos sospechaban. En el episodio 9 de Luis Miguel, la serie aparece un personaje llamado Adela, una actriz que trabaja en una telenovela llamada Quinceañera, una referencia que solo podía apuntar a una persona. Los guionistas de Netflix no inventaron esa historia. La tomaron de la realidad, de los testimonios, de lo que todos en el medio sabían, pero pocos se atrevían a confirmar públicamente. Pero los cuentos de hadas no duran, especialmente cuando uno de los protagonistas tiene el corazón dividido en 1000 pedazos. Luis Miguel era joven, era guapo, era la estrella más grande de su generación y tenía a todas las mujeres que quería a su disposición. Dicen que era mujeriego, que no podía serle fiel a nadie, que el amor para él era un juego de conquistas donde la única regla era no quedarse demasiado tiempo con ninguna. Adela aguantó lo que pudo, pero un día conoció a alguien diferente, alguien que le ofreció algo que Luis Miguel nunca pudo darle: poder, protección y un futuro garantizado. Y esto que parece un simple cambio de novio fue, en realidad, el principio del fin. Recuerda el audio que te prometí al principio. Recuerda la confesión que vas a escuchar, porque lo que viene ahora
Es la razón por la que hice este video. En 1988, mientras Adela protagonizaba Dulce Desafío, una de las telenovelas más exitosas de su carrera, un hombre llegó al poder en México de la manera más controvertida posible: Carlos Salinas de Gortari. Para entender lo que pasó con Adela, primero tienes que entender quién era este hombre, qué significaba su nombre en México y por qué millones de personas todavía lo odian 36 años después. Carlos Salinas llegó a la presidencia tras las elecciones más cuestionadas en la historia moderna de México. El 6 de julio de 1988, mientras los votos se contaban, algo inexplicable sucedió. Las computadoras dejaron de funcionar. El sistema electoral colapsó justo cuando los números mostraban que el candidato de oposición, Cuauhtémoc Cárdenas, iba ganando. Cuando las pantallas volvieron a encenderse horas después, los números habían cambiado. Carlos Salinas había ganado. La famosa caída del sistema. Un fraude electoral que cambió la historia de México. Millones de mexicanos nunca le perdonaron esa victoria robada. Pero eso era apenas el principio de la historia de Carlos Salinas. Su hermano Raúl fue encarcelado años después, acusado de ordenar el asesinato de su excuñado José Francisco Ruiz Massieu y de acumular fortunas inexplicables en cuentas bancarias suizas. Más de 100 millones de dólares que nadie podía justificar. Su otro hermano, Enrique, tuvo un final todavía más oscuro. Fue encontrado muerto en su rancho de Nuevo León en 2004 con una bolsa de plástico en la cabeza. Oficialmente fue un suicidio, pero pocos en México creyeron esa versión. Enrique Salinas había empezado a hablar, había dado entrevistas, había insinuado cosas sobre su familia y terminó muerto. Guarda ese dato. Vas a entender después por qué el silencio se volvió tan importante para todos los que rodeaban a esta familia. El expresidente Miguel de la Madrid, poco antes de morir, hizo una acusación que sacudió al país. Dijo públicamente que Salinas tenía vínculos con el narcotráfico, que había recibido dinero de los cárteles, que la corrupción de su gobierno no tenía límites. Y hay algo más, algo que casi nadie recuerda, algo que explica mucho sobre la clase de hombre que era Carlos Salinas desde niño. En 1951, cuando Carlos tenía 3 años, sucedió algo terrible en la casa de los Salinas. Carlos y su hermano Raúl estaban jugando con un rifle de su padre. Raúl tenía 5 años, Carlos tenía 3. Dispararon y mataron a la empleada doméstica de la familia, una niña de 12 años llamada Manuela. Lo llamaron un accidente, un juego de niños que salió mal. El caso se cerró, nadie fue castigado. Pero piensa en eso. 2 niños de la élite mexicana matan a una trabajadora pobre de 12 años y no pasa nada. Sin consecuencias, sin justicia. Así funciona el poder en México. Así ha funcionado siempre. Este era el hombre que se obsesionó con Adela Noriega. El presidente de México, el hombre más poderoso del país, un hombre acostumbrado a tomar lo que quería sin pedir permiso, y lo que quería era a ella. Según el libro Escándalos, de Rafael Loret de Mola, Salinas vio a Adela en televisión y quedó cautivado. Esos ojos, esa belleza, esa mezcla de inocencia y sensualidad que la había convertido en la favorita de millones de mexicanos. El presidente quería conocerla, y cuando el presidente de México quiere algo, lo consigue. Hizo una llamada, no a Adela directamente. Llamó a Emilio Azcárraga Milmo, el tigre, el dueño de Televisa, el hombre que controlaba la carrera de Adela. Tráeme a esa actriz. 3 palabras que cambiaron todo. Imagina esa escena por un momento. El dueño de la televisión mexicana recibiendo una orden del presidente de la República. Un hombre que había tenido a Adela como su favorita durante años, obligado a entregarla a alguien más poderoso. Porque así funciona el poder. Siempre hay alguien más arriba. Siempre hay alguien que puede darte órdenes. Azcárraga obedeció. ¿Qué otra opción tenía? Televisa dependía del gobierno para sus concesiones, sus permisos, sus negocios. Decirle que no al presidente era impensable. Y así, Adela Noriega conoció a Carlos Salinas de Gortari, el hombre que cambiaría su vida para siempre. Hay un detalle de esta relación que casi nadie conoce y tiene que ver con la manera en que se comunicaban. En los años 90 no había WhatsApp,
No había mensajes de texto, las llamadas telefónicas podían ser interceptadas. El presidente de México no podía simplemente marcarle al celular de su amante sin arriesgarse a que alguien escuchara. Entonces, usaban intermediarios, personas de confianza que llevaban mensajes de un lado a otro, que coordinaban encuentros secretos, que se aseguraban de que nadie supiera dónde estaba el presidente cuando no estaba en Los Pinos. Estos intermediarios fueron testigos de todo. Vieron cómo comenzó la relación, cómo evolucionó, cómo terminó. Algunos de ellos todavía viven y guardan silencio absoluto. El silencio otra vez. ¿Por qué callan? Porque saben lo que le pasa a la gente que habla de más sobre Carlos Salinas de Gortari. Recuerda a Enrique, el hermano muerto con una bolsa en la cabeza. Comenzó entonces un romance que duraría todo el sexenio. 6 años completos. De 1988 a 1994, mientras Salinas gobernaba México, mientras firmaba tratados internacionales, mientras privatizaba empresas estatales, mientras la prensa lo llamaba el modernizador de México, y mientras estaba casado con Cecilia Oxeli, mientras tenía 3 hijos con ella, mientras fingía ser un esposo ejemplar y un padre dedicado. En 1988, presidente recién electo, imagen de familia perfecta. En 1993, amante embarazada, escándalo a punto de estallar. 5 años de mentiras sostenidas con silencio. Adela se convirtió en la amante del presidente, la mujer que lo esperaba cuando terminaban las reuniones de gabinete, la que recibía sus llamadas a altas horas de la noche, la que guardaba el secreto más peligroso de México. Atención, porque aquí llega la primera de las 4 cosas que casi nadie se atreve a contar sobre Adela Noriega. En 1993, mientras el romance con Salinas seguía en su punto más alto, la periodista Lorena Corpus entrevistó a Adela para el periódico Reforma. Era una entrevista aparentemente inocente, preguntas sobre su carrera, sus proyectos, su vida personal, pero Lorena Corpus hizo una pregunta atrevida. Le preguntó a Adela si había tenido pretendientes poderosos, hombres del gobierno, hombres con influencia. Y Adela, quizás cansada de tanto silencio, quizás queriendo que alguien supiera la verdad sin decirla directamente, contestó algo que la perseguiría para siempre. Sí, he tenido pretendientes, altos funcionarios de por allá, de México. Sí, un mero petatero. Ya ahorita hay una amistad y un cariño muy especial nada más. Pero sí hubo algo. Escucha esas palabras otra vez. Un mero petatero. En México esa expresión popular solo significa una cosa: el que manda, el jefe de todos los jefes, el número 1. Y en 1993, el mero petatero de México era Carlos Salinas de Gortari. Sí, hubo algo. Esas 3 palabras dinamitaron décadas de negaciones posteriores. Adela admitió con su propia voz, en una entrevista grabada, que había tenido una relación con el hombre más poderoso del país. No dijo su nombre. No tenía que decirlo. Todo México sabía de quién hablaba. Pero lo peor aún no había empezado. Aquí viene la segunda revelación, lo que la condenó para siempre. Según el libro Escándalos, de Rafael Loret de Mola, Adela quedó embarazada del presidente de México. Y lo que pasó cuando fue a dar a luz es el escándalo que enterraron durante más de 30 años. El secreto que nadie quería contar. La noche que destruyó vidas. El Hospital Inglés de la Ciudad de México. Una de las instituciones médicas más prestigiosas del país. El lugar donde las familias de élite tienen a sus bebés, donde la discreción es parte del servicio. Esa noche, Adela Noriega llegó a dar a luz, pero no llegó como cualquier paciente. Llegó escoltada, protegida, con guardaespaldas que no trabajaban para ella, sino para el presidente de la República. Seguridad del Estado Mayor Presidencial custodiando a una actriz de telenovelas. Según el libro de Loret de Mola, Carlos Salinas mandó cerrar parte del hospital para que Adela tuviera atención exclusiva. Pisos enteros quedaron vacíos, pasillos acordonados, personal de seguridad en cada puerta. Nadie podía entrar sin autorización. Nadie podía salir sin ser revisado.
Nadie podía ver lo que estaba pasando en esa habitación, donde la amante del presidente traía al mundo a un bebé que nunca debió existir. Excepto una persona. Alguien habló. Alguien llamó a Los Pinos, la residencia presidencial. Alguien le contó a Cecilia Oxelli, la esposa legítima del presidente, a dónde estaba su marido esa noche. Y Cecilia hizo algo que ninguna primera dama en la historia de México había hecho antes. Fue al hospital. Pero hay detalles de esa noche que todavía no te he contado. Detalles que hacen esta historia aún más oscura. Según las fuentes que investigaron el caso, Cecilia Oxelli no llegó sola al hospital. Llegó con su propio equipo de seguridad. Hombres armados que respondían directamente a ella. Hombres que habían jurado proteger a la primera dama de México. Cuando los guardias de Cecilia se encontraron con los guardias de Adela, la tensión fue inmediata. Ambos grupos trabajaban técnicamente para el mismo hombre, el presidente de México. Pero esa noche tenían órdenes contradictorias. Los de Adela tenían instrucciones de no dejar pasar a nadie, y nadie significaba nadie, ni siquiera la esposa del presidente. Los de Cecilia tenían instrucciones de proteger a la primera dama, y si ella quería entrar a una habitación de hospital, ellos iban a asegurarse de que entrara. Imagina a esos hombres mirándose fijamente en un pasillo de hospital, manos cerca de las armas, esperando a ver quién daba la primera orden. Ninguno disparó, pero estuvieron cerca, muy cerca. Lo que pasó adentro de esa habitación quedó documentado en el libro de Loret de Mola, y es devastador. Según su investigación, hubo jaloneos entre las dos mujeres. La primera dama de México enfrentándose a la actriz de telenovelas que estaba pariendo al hijo de su esposo. Según el libro, Cecilia Oxelli le habría dado bofetadas a Adela Noriega. En medio del parto, en medio del dolor, la esposa del presidente golpeando a la amante mientras ésta intentaba dar a luz. Los escoltas de Adela, los que le había asignado el presidente, intentaron intervenir. Pero los guardias que protegían a Cecilia también estaban armados. También obedecían órdenes. Casi hubo un enfrentamiento armado. Hombres del presidente contra hombres del presidente, por dos mujeres que amaban al mismo hombre. Las consecuencias de esa noche fueron devastadoras. Salinas fue informado de inmediato. El presidente de México recibió una llamada en medio de la madrugada, diciéndole que su esposa había atacado a su amante en el hospital. Y lo que hizo después es algo que Loret de Mola solo sugiere, sin decirlo directamente. En su libro escribió que después del incidente del hospital, Cecilia Oxelli debió permanecer recluida durante 2 semanas en espera de que los hematomas desaparecieran. Lee eso otra vez. Léelo despacio. 2 semanas recluida esperando que los hematomas desaparecieran. ¿De dónde venían esos hematomas? ¿Quién los provocó? El libro no lo dice explícitamente, pero la implicación es clara. El presidente de México, furioso porque su esposa había descubierto su secreto, habría agredido a la madre de sus hijos. Quizá tú también conoces esa historia. Conoces a mujeres que han vivido algo similar. Mujeres castigadas por descubrir la verdad. Mujeres convertidas en culpables por atreverse a exigir respeto. ¿Y qué pasó con el bebé esa noche? Si Adela estaba dando a luz cuando Cecilia llegó, el bebé nació en medio de ese caos. ¿Los médicos tuvieron que intervenir para proteger al recién nacido? ¿Alguien se llevó al bebé mientras las dos mujeres se enfrentaban? Esas preguntas nunca han sido respondidas. Ese es uno de los misterios que Adela se ha llevado consigo a Florida. Pero lo que sí sabemos es que después de esa noche, nada volvió a ser igual. El escándalo se contuvo. En esa época no había redes sociales, no había teléfonos con cámara. Los medios de comunicación dependían del gobierno para sobrevivir. Nadie iba a publicar nada que pudiera ofender al presidente. Pero los rumores corrieron en los pasillos de Televisa, en las fiestas de la élite mexicana, en los círculos políticos. Todo el mundo sabía lo que había pasado. Nadie hablaba de ello públicamente. El silencio se impuso una vez más. El poder en México siempre ha funcionado así. Todo se sabe, nada se dice. Después de esa noche, la pareja presidencial siguió fingiendo ante el país. Sonrisas en eventos públicos, fotos familiares en revistas, la imagen del matrimonio ejemplar que México necesitaba ver.
Se divorciaron en 1995, apenas unos meses después de que Salinas dejó la presidencia, cuando ya no había cámaras que engañar, cuando ya no había apariencias que mantener. Pero para entonces Adela ya no estaba en México. Y ahora prepárate, porque lo que viene confirma todo lo anterior. La tercera revelación. Esta es quizás la más sorprendente de todas porque no viene de un periodista, no viene de un libro, viene directamente de la boca de Cecilia Oxelli. En 2007, 14 años después de los hechos, un periodista llamado Alberto Tavira consiguió una entrevista con la ex primera dama. Era para la revista Quién, una publicación de sociales, un perfil sobre su vida después del divorcio. La entrevista parecía inofensiva. Preguntas sobre su nuevo matrimonio, sobre sus hijos, sobre cómo había reconstruido su vida. Pero Tavira hizo la pregunta que todos querían hacer. Le preguntó sobre los rumores, sobre Adela Noriega, sobre la infidelidad de su exesposo. La entrevista nunca se publicó. Cecilia pidió que no saliera y la revista obedeció. Durante 14 años ese audio estuvo guardado, olvidado, enterrado. El silencio, protegiendo secretos una vez más. Hasta 2021, cuando Alberto Tavira decidió que el mundo debía escucharlo. Y lo que Cecilia dijo confirma todo. Cuando le preguntaron sobre los rumores de la relación entre su esposo y Adela Noriega, Cecilia respondió con voz calmada, como si hablara de algo que había procesado hace mucho tiempo. Eso sí, lo supe. Los rumores, alguien comentó. Realmente yo sentía que la vida de él era de él. Él cumplía conmigo. Él cumplía con sus hijos. Nos reuníamos para estar con los hijos, para platicar él y yo. Detente ahí. Escucha lo que está diciendo. No negó la infidelidad. No dijo que fuera mentira. No defendió a su exesposo. No dijo que esos rumores eran falsos. Dijo que lo supo, que alguien le comentó, que la vida de él era de él. Una mujer hablando de su matrimonio como si fuera un contrato de negocios. Él cumplía conmigo. Él cumplía con sus hijos. Como si el amor no importara. Como si la fidelidad no fuera parte del acuerdo. El periodista Tavira, al presentar el audio en su podcast Dinastías del Poder, lo resumió perfectamente. Muchas veces en esto, el silencio dice más que el sí. Y lo más revelador de todo fue lo que Cecilia pidió al final de la entrevista. No lo publiques. 2 palabras. No lo publiques. Si todo fuera mentira, si los rumores fueran inventados, si la relación entre Salinas y Adela nunca hubiera existido, ¿por qué pedir que no se publique? ¿Por qué tanto misterio alrededor de algo que supuestamente nunca pasó? El silencio dice más que 1000 palabras. Y Cecilia Oxelli ha guardado silencio durante más de 30 años. Ahora entiendes por qué Adela tuvo que irse de México. 1993 no fue un salto internacional, no fue una decisión artística, no fue un capricho de diva. Fue una salida de emergencia disfrazada de oportunidad. En México, cuando el poder decide que una historia debe dejar de contarse, no apaga la televisión, apaga a la persona. Apenas un par de años después del escándalo del hospital, Adela Noriega y su hijo fueron enviados a Estados Unidos. No fue su decisión, fue una orden. Según las fuentes que documentaron esta historia, Carlos Salinas ordenó que salieran del país. Por seguridad, dijeron, por discreción, para que el escándalo no estallara mientras él seguía en el poder. Pero la verdad era más simple. Adela se había convertido en un problema, un recordatorio constante de algo que debía mantenerse oculto, una bomba de tiempo que podía explotar en cualquier momento. La solución fue exilarla, sacarla del mapa, ponerla en un avión con destino a Miami y olvidarse de que existía. En 1988 era la reina de las telenovelas. Millones la adoraban. En 1993 estaba exiliada en Miami, borrada del mapa. 5 años de la cima al destierro. Adela firmó contrato con Telemundo, la competencia directa de Televisa. Fue lo único que pudo conseguir. Ninguna cadena mexicana la quería. Ningún productor se atrevía a trabajar con ella. Televisa la vetó oficialmente por traición, por haberse ido a la competencia. Esa fue la excusa pública. La verdad era otra. La vetaron porque sabía demasiado, porque había estado demasiado cerca del poder, porque su sola presencia recordaba un escándalo que debía permanecer enterrado. La reina de las telenovelas
Fue exiliada del reino que ella misma había ayudado a construir. La actriz más famosa de México se convirtió en una desconocida en Miami. Y aquí es donde el dinero entra en la historia, porque el exilio no se sostiene solo con distancia, se sostiene con millones, con mucho dinero y con una estructura diseñada para que nada se rompa, para que nadie hable, para que el silencio no dependa de la voluntad, sino de la necesidad. Pasaron años, años de silencio, años de olvido, pero entonces algo inesperado sucedió. El tigre Azcárraga enfermó de cáncer. El hombre que había sido el rey de la televisión mexicana durante décadas estaba muriendo, y antes de partir quiso hacer algo que nadie esperaba. Volvió a proteger a Adela. En 1997, meses antes de su muerte, Azcárraga firmó personalmente un contrato con Adela Noriega, un contrato que dejó a todo el medio con la boca abierta. Millones de dólares por 3 telenovelas. 7 millones de dólares. Una cifra obscena para cualquier actriz de la época. Una cantidad de dinero que garantizaba el futuro de Adela para siempre. Algunos en el medio dijeron que era nostalgia, que el tigre quería despedirse de su antigua favorita, que era un acto de generosidad antes de morir. Otros susurraban algo diferente. Decían que ese contrato había sido presionado por el propio Carlos Salinas. Una manera de garantizar la seguridad económica de Adela y del hijo que tenían juntos, un pago por su silencio. Porque cuando alguien financia tu tranquilidad, también financia tu obediencia. Y no hacía falta firmar nada. El mensaje estaba claro. Mientras el acuerdo se mantuviera, no habría escándalo, no habría persecución mediática, no habría destrucción pública. Pero cualquier intento de romperlo tendría consecuencias que no necesitaban explicarse. Adela entendió eso muy pronto. Y ahora llegamos a la cuarta y última revelación, la que te prometí al principio. Si has llegado hasta aquí, esto es para ti. El misterio del hijo. Adela siempre lo negó públicamente. En 1998, 5 años después del escándalo, apareció en el programa de Cristina Saralegui. Era una de las pocas entrevistas que daba y fue enfática en su negación. Eso fue terrible. Empezaron a publicar primero que tenía un hijo del licenciado Salinas de Gortari y después ya eran 2 hijos. Me inventaron 2 hijos y me inventaron una relación. Hizo una pausa dramática y luego soltó una frase que se volvería famosa. Yo al expresidente lo conozco como lo conocemos todos, por televisión y por el periódico, por revistas y por televisión. No quedas embarazada. Por televisión no quedas embarazada. Una frase brillante, irónica, perfectamente diseñada para desviar la atención, para hacer reír al público, para cambiar el tema sin realmente responder la pregunta. Pero no convenció a nadie que conociera la historia completa. Durante años, periodistas y fotógrafos documentaron a Adela junto a un niño que aparecía en eventos, un niño que la acompañaba en sets de grabación, un niño que vivía con ella bajo un sistema de protección que no se improvisa, escoltas privados, colegios discretos, rutinas que no se repiten, cambios constantes de residencia entre Miami, zonas exclusivas de California y estancias temporales en México bajo perfiles bajos. Ella siempre decía lo mismo. Es Luis Alejandro, el hijo de mi hermana Reina, mi sobrino, nada más. Pero el periodista Jorge Carvajal investigó la historia durante años y según sus fuentes, el niño no se llamaría Luis Alejandro, se llamaría Carlos Rodrigo Salinas Noriega. Hoy tendría más de 30 años. Un hombre adulto que ha vivido toda su vida bajo la identidad de sobrino, cargando un apellido que nunca pudo pronunciar en voz alta. Existen fotos que circulan en internet, fotos donde aparece Adela junto a Carlos Salinas de Gortari y entre ellos un niño pequeño, un niño que los mira a ambos como si fueran sus padres. Nadie ha desmentido esas fotos, nadie ha explicado quién es ese niño, nadie ha dado una versión oficial de lo que muestran. En 2024, durante la Casa de los Famosos México, la periodista Shanik Berman fue directa, sin filtros, sin diplomacia. ¡Ay, claro que sí! Hasta tiene hijos con él. Shanik Berman ha cubierto el espectáculo mexicano durante más de 4 décadas. Conoce todos los secretos, sabe dónde están enterrados todos los cadáveres, y para ella no hay ninguna duda.
Adela Noriega tuvo hijos con Carlos Salinas de Gortari. Y aquí está la tragedia de la segunda generación. Carlos Rodrigo no heredó solo dinero, heredó silencio. Heredó una identidad que no puede reclamar, un apellido que de existir públicamente sería una bomba política. Pero también heredó algo más, la disciplina de la invisibilidad, la cultura de la seguridad, la idea de que la vida se puede vivir en lujo siempre y cuando nadie te vea. Durante los años 90, Adela fue el escudo. Ella enfrentó los rumores, las miradas insistentes, las preguntas que nunca se formulaban en voz alta. Eligió callar para que él pudiera crecer lejos del foco público, pero con el paso del tiempo, ese equilibrio cambió. Cuando Adela tomó la decisión definitiva de no regresar a la televisión en 2008, fue él quien asumió el papel de protector, creando una barrera discreta entre ella y un mundo que ya no deseaba enfrentar. Carlos Rodrigo se convirtió en el administrador de la normalidad. Se encargó de los asuntos prácticos, de las inversiones, de las propiedades, de los contactos necesarios para que su madre no tuviera que dar la cara. La mujer que había pasado décadas siendo observada ahora podía permitirse no ser vista, y ese cambio no fue casual. Fue el resultado de años de entrenamiento en el arte de desaparecer. Madre e hijo construyeron un vínculo singular, marcado por circunstancias excepcionales. No se trataba únicamente de afecto, sino de una cercanía nacida de la necesidad y del silencio compartido. Dos sobrevivientes atrapados en el mismo pacto. Uno que no firmaron en ningún notario. Uno que se firmó con miedo. Quizá tú también has tenido una relación así, donde el amor se mezcla con la necesidad de protegerse mutuamente. Donde no hace falta explicar porque el otro ya sabe. Donde el silencio es el idioma que ambos hablan. Pero hay otra parte de la vida de Adela que casi nadie menciona. Otra relación que marcó su carrera. Otro hombre que pudo haber sido el amor de su vida. Eduardo Yáñez. Trabajaron juntos en 3 telenovelas a lo largo de 20 años. Dulce, Desafío, en 1988, cuando todo empezaba. Guadalupe, en 1993, en medio del escándalo. Y Fuego en la Sangre en 2008, justo antes de que Adela desapareciera para siempre. La química entre ellos era innegable, evidente en cada escena, demasiado real para ser solo actuación. El productor Andrei Sinca reveló años después lo que pasaba detrás de cámaras durante las grabaciones de Guadalupe. Al principio todo funcionaba perfectamente. La química entre Eduardo y Adela era explosiva. Las escenas de amor parecían reales. El público enloquecía con cada capítulo, pero algo cambió a mitad de la producción. Surgieron problemas entre ellos. Nadie supo exactamente qué pasó, pero la tensión era evidente para todo el equipo. Adela comenzó a llegar tarde a las grabaciones, terriblemente tarde, tan tarde que retrasaba la producción por horas, tan tarde que la encargada del guión, desesperada, la amenazó con matar a su personaje si no se presentaba a tiempo. Si no llegas mañana a las 7, Guadalupe se muere en el siguiente capítulo. Imagina eso. La protagonista de la telenovela, la estrella que aparecía en la portada de todas las revistas, a punto de ser despedida de su propia producción. ¿Qué pasó entre ellos? Nadie lo sabe con certeza. Ni Eduardo ni Adela han hablado públicamente sobre ese periodo. Pero años después, cuando la presentadora Lili Estefan le preguntó a Eduardo Yáñez si habían sido novios, él se puso visiblemente nervioso. No, Lili, ¿me quieres meter en problemas o qué? ¿Meter en problemas? ¿Con quién? ¿Con Adela o con alguien mucho más poderoso que los observaba desde lejos? Esa pregunta quedó sin respuesta, como tantas otras en esta historia. A lo mejor tú también has tenido un amor así, alguien con quien la conexión era innegable, alguien que entendía sin palabras, alguien a quien tuviste que dejar ir por razones que nunca pudiste explicar. Adela dejó ir muchas cosas en su vida, su país, su carrera, su identidad pública. Y quizás también al único hombre que pudo haberla amado sin pedirle nada a cambio. En 2008, Adela Noriega terminó de grabar Fuego en la Sangre. Era su regreso triunfal a las telenovelas mexicanas después de años de ausencia. Un papel protagónico junto a Eduardo Yáñez, una producción millonaria que rompió récords de audiencia. Y cuando las grabaciones terminaron, Adela hizo algo que nadie esperaba.
desapareció. No hubo conferencia de prensa, no hubo despedida emotiva, no hubo carta abierta a sus fans, no hubo explicación de ningún tipo. Simplemente dejó de existir para el mundo del espectáculo. Por eso su retiro definitivo no fue un final dramático, fue un apagón. Terminó la telenovela y simplemente desapareció. Sin despedidas, sin homenajes, sin giras de entrevistas, sin declaraciones emocionales. Para una de las actrices más importantes de la televisión mexicana, esa forma de irse fue antinatural. Pero para alguien que llevaba años viviendo bajo reglas no escritas, fue la decisión más lógica. En 2008 la veían millones de personas cada noche. En 2009, silencio total, 0 apariciones. En 2025, 17 años sin dar una sola entrevista. 17 años han pasado desde entonces. 17 años de silencio absoluto, sin entrevistas, sin apariciones públicas, sin redes sociales oficiales, sin que nadie pudiera confirmar siquiera si seguía viva. Los rumores se multiplicaron con el tiempo, que estaba desfigurada por cirugías plásticas fallidas, que había enloquecido, que estaba enferma de algo terminal, que la habían amenazado de muerte. Cada año aparecían nuevas teorías. Cada año, la gente se preguntaba lo mismo. ¿Dónde está Adela Noriega? Hasta que alguien la encontró. Adela Noriega vive en Weston, Florida. Es una zona residencial exclusiva. Calles arboladas, mansiones con jardines enormes, vecinos millonarios que valoran sobre todas las cosas una sola cosa: la privacidad. El lugar perfecto para no ser vista. En 2003, Adela compró una propiedad ahí. Pagó millones de dólares. Una mansión grande, lujosa, perfecta, para alguien que quiere desaparecer del mundo. Hoy esa casa vale casi 6 millones de dólares. Está registrada a nombre de Amalia Méndez, no Adela Noriega. Amalia Méndez, su segundo nombre y el apellido de su madre, sin esconderse detrás de empresas fantasma, pero tampoco usando el nombre que la hizo famosa. Y se dedica a los bienes raíces. La reina de las telenovelas mexicanas vende y renta casas en Florida. Una agente inmobiliaria más, en un mercado lleno de agentes inmobiliarios. Alicia Machado, la ex Miss Universo, que compitió en la Casa de los Famosos, lo confirmó públicamente. Ella vive en Weston. De repente, te la encuentras a veces por ahí. De repente, te la encuentras como si fuera una persona normal, como si no hubiera sido la actriz más famosa de México durante una década, como si nunca hubiera estado en el centro del escándalo político más grande de los años 90. Marta Figueroa, la periodista de espectáculos que ha cubierto la farándula mexicana durante décadas, dio más detalles en enero de este año. Lo último que se sabe es que vivía en Miami. No está desfigurada ni está horrorosa. Adela está perfecta. Es una mujer guapa de 55 años. No está desfigurada, no está horrorosa, como si la gente esperara encontrar a una mujer destruida, como si el precio de tanto silencio tuviera que ser visible en su rostro, como si desaparecer del mundo del espectáculo significara necesariamente desaparecer como ser humano. Pero Adela está bien, Adela está viva, Adela eligió otra vida. También el actor Alejandro Tommasi confirmó recientemente que había tenido contacto con ella, que la había visto, que estaba bien, que simplemente había decidido alejarse de todo. Adela está tranquila, encontró su paz. La pregunta que queda es la más difícil de todas. ¿Por qué? ¿Por qué una mujer que lo tenía todo decidió no tener nada de eso? ¿Por qué alguien adorada por millones prefirió el anonimato de vender casas en Florida? ¿Qué secreto es tan grande que vale 17 años de silencio absoluto? La razón es más simple de lo que parece y más aterradora. Volver significaba exponerse, y exponerse significaba abrir una puerta que había sido sellada con dinero, poder y miedo durante décadas. Porque en el instante en que Adela se sentara frente a una cámara, la primera pregunta no sería sobre actuación, ni sobre personajes, ni sobre su legado. Sería otra, siempre la misma. ¿Quién es el padre de tu hijo? Y esa pregunta no tiene respuesta posible. Negarla sería mentir de nuevo, arriesgándose a que el pasado regresara en forma de documentos, grabaciones o pruebas genéticas. Confirmarla
sería algo peor. Sería reactivar un conflicto político enterrado, devolver al centro del debate a un hombre que aún proyecta sombra. Adela sabe cosas que podrían destruir a gente muy poderosa, no solo a Carlos Salinas, a toda una red de personas que se beneficiaron del poder durante esos años, empresarios, políticos, figuras del entretenimiento. Si Adela hablara, si diera una entrevista contando todo lo que sabe, las consecuencias serían impredecibles. ¿Quién la protegería? ¿El gobierno mexicano? ¿El mismo que la exilió cuando se volvió inconveniente? ¿La prensa? ¿La misma que la destruyó con rumores durante años? ¿Su familia? ¿Sus hermanos? Dependen de ella económicamente. No tienen recursos para enfrentar a los enemigos que Adela se ganaría. Recuerda a Enrique Salinas, el hermano del expresidente que apareció muerto con una bolsa en la cabeza. Oficialmente un suicidio, pero había empezado a hablar, había dado entrevistas y terminó muerto. Nadie que conoce esa historia se atreve a abrir la boca. Adela, menos que nadie. El silencio es la única protección que le queda. Es la única moneda de cambio que tiene. Mientras calle, está a salvo. Mientras calle, puede vivir su vida tranquila en Florida. Mientras calle, nadie va a molestarla. Pero el día que hable, todo cambia. Y Adela lo sabe perfectamente. Por eso eligió desaparecer. Por eso vendió su fama por paz. Por eso cambió los reflectores por el anonimato de un suburbio de Miami. No fue cobardía, fue supervivencia. La actriz murió para que la madre sobreviviera. Adela Noriega dejó de existir públicamente para que Amalia Méndez pudiera vivir. Quizá tú también has tenido que tomar decisiones así. Callar cuando querías gritar, sonreír cuando querías llorar, aceptar injusticias porque enfrentarlas costaba demasiado. Ella tomó esa decisión hace 17 años y la ha mantenido cada día desde entonces. Carlos Salinas de Gortari vive en el exilio. Primero se fue a Irlanda, después al Reino Unido. Nunca ha vuelto a vivir permanentemente en México. Es uno de los expresidentes más odiados en la historia del país. Cuando le preguntaron sobre Adela, dijo algo revelador. Nunca escuché mi nombre de ella. No dijo que no la conociera, no dijo que fuera mentira, solo dijo que ella nunca lo nombró públicamente. Y así funciona el poder, protegiendo a quien sabe callar, premiando el silencio, castigando a quien habla de más. El silencio de Adela protege a mucha gente, y a cambio de ese silencio tiene una mansión de $6 millones, una vida tranquila y la garantía de que nadie la va a molestar. Cecilia Oxelli, la exesposa, también rehizo su vida. Se casó de nuevo con un empresario argentino, tuvo más hijos, construyó una familia nueva, lejos de la sombra de su primer matrimonio. Carlos Rodrigo Salinas Noriega, el hijo que nunca pudo llevar su apellido en público, tendría hoy más de 30 años. Un hombre adulto con su propia vida, sus propios secretos, su propio silencio heredado. Si existe oficialmente, nunca ha dado la cara públicamente, nunca ha hablado con ningún periodista, nunca ha confirmado ni negado lo que todos sospechan. El silencio es hereditario en esta familia. Y Adela vende casas en Florida a los 55 años, con toda una vida por delante y toda una vida dejada atrás. Hay quienes dicen que Adela fue víctima, una mujer joven seducida por el poder, utilizada por hombres que solo querían poseerla, descartada cuando dejó de ser conveniente. Hay quienes dicen que fue calculadora, que usó su belleza para escalar posiciones, que cada romance fue un peldaño hacia la cima, que sabía exactamente lo que hacía. La verdad probablemente está en algún punto intermedio, como siempre. Lo que sí sabemos es esto. Adela Noriega fue la actriz más famosa de México durante más de una década. Protagonizó telenovelas que marcaron a generaciones enteras de mujeres. Quinceañera, Dulce Desafío, María Isabel, Guadalupe, El privilegio de amar, El manantial, Fuego en la sangre. Millones de mujeres lloraron con sus personajes. Se identificaron con sus sufrimientos ficticios. La amaron sin conocerla realmente. Pero el verdadero drama de Adela Noriega nunca se transmitió en televisión. El verdadero drama fue vivir atrapada entre hombres que la querían poseer. El Tigre Azcárraga, Luis Miguel, Carlos Salinas de Gortari, Eduardo Yáñez. Cada uno quería algo de ella. Ninguno la dejó ser libre hasta que ella decidió liberarse a sí misma, desapareciendo.
El Tigre Azcárraga murió en 1997. Carlos Salinas huyó de México en 1995. Luis Miguel se perdió en sus propios demonios. Eduardo Yáñez nunca pudo olvidarla. Todos los hombres que alguna vez la amaron terminaron destruidos de alguna manera. Y ella sigue ahí, en Weston, Florida, vendiendo casas, viviendo en silencio, guardando secretos que probablemente nunca contará. El precio de su silencio fue su voz. El precio de su seguridad fue su identidad. El precio de su paz fue todo lo que había construido durante 30 años de carrera. Pero está viva, está bien, está en control de su propia historia por primera vez en mucho tiempo. Y eso, para alguien que pasó toda su vida siendo controlada por hombres poderosos, quizás valga todos los sacrificios. Adela Noriega tenía un sueño cuando era niña: salir de la pobreza, darle una vida mejor a su familia, no volver a pasar hambre nunca más. Lo logró a un precio altísimo, pero lo logró. Hoy tiene 55 años. Tiene dinero suficiente para vivir 100 vidas. Tiene paz, tiene silencio. Tiene todo lo que una vez no tuvo, menos una cosa: su voz. La reina que desapareció lleva 17 años callada. Y el día que vuelva a abrir la boca, si es que alguna vez lo hace, México entero se detendrá a escuchar. Pero ese día probablemente nunca llegará. El silencio se convirtió en su única protección. Piensa en todo lo que hemos visto hoy. Una niña huérfana que salió de la pobreza con nada más que su belleza y su vulnerabilidad. Un empresario todopoderoso que la convirtió en reina de la televisión. Un cantante adolescente que pagó una fortuna solo por estar cerca de ella. Un presidente que la convirtió en su amante secreta durante 6 años. Una primera dama que la golpeó mientras daba a luz. Un hijo que existe en las sombras, sin nombre oficial, sin reconocimiento público. Un exilio forzado a Estados Unidos. Un regreso triunfal, financiado con millones de dólares. Y finalmente, una desaparición voluntaria que ya lleva 17 años. Todo conectado por un solo hilo: el silencio. El silencio que la protegió del tigre cuando era joven. El silencio que mantuvo su romance con Luis Miguel lejos de la prensa. El silencio que guardó durante 6 años como amante del presidente. El silencio que la salvó después del escándalo del hospital. El silencio que compró con $7 millones. El silencio que eligió cuando desapareció en 2008. El silencio se convirtió en su única protección y sigue siéndolo hoy. Hay una lección en esta historia. Una lección que quizás solo las mujeres de cierta edad pueden entender completamente. A veces, la única manera de ganar es dejar de jugar. A veces, la única manera de protegerse es volverse invisible. A veces, el silencio es la respuesta más poderosa que puedes dar. Adela Noriega entendió eso hace 17 años y ha vivido de acuerdo con esa verdad desde entonces. Su legado artístico sigue intacto. Las telenovelas se retransmiten. Los personajes siguen vivos. El público la recuerda como la mujer que desapareció en la cima. Pero su legado real es otro. Demostrar que en ocasiones la decisión más radical no es quedarse, sino irse. No como derrota, sino como último acto de control. No hubo escándalo final, no hubo caída pública, no hubo decadencia televisada. Solo una puerta cerrada a tiempo, una vida protegida del ruido y un hijo que creció lejos de los reflectores que nunca pidió. La historia de Adela Noriega no es la de una actriz retirada, es la de una mujer que entendió demasiado pronto cómo funciona el poder en este país y decidió no desafiarlo. Decidió sobrevivir. Algunos secretos son demasiado grandes para contarlos. Algunos silencios son demasiado valiosos para romperlos. Y algunas reinas prefieren abdicar antes que seguir gobernando un reino que nunca les perteneció. El silencio fue su última actuación, y quizás la más perfecta de todas. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal, dale like a este video y compártelo con alguien que recuerde a Adela Noriega en su mejor época. La próxima semana vamos a hablar de otras actrices que también desaparecieron del mapa. Las que nadie buscó, las que nadie encontró, las que el sistema destruyó en silencio. Nos vemos ahí.